esta mañana, Señor, quisiéramos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por este nuevo día con ustedes, por este tiempo de aprendizaje. Ayúdanos, Señor. Tú eres el que nos asistes, nos sostienes con misericordia. Sin ti, Señor, nada podemos hacer, Señor amado. En el nombre de Jesús nos encomendamos delante de ti, Señor, con nuestros oídos prestos para poder entender el buen consejo de tu palabra en este día. Amén. El tema de hoy es el llamado de Dios. Y la pregunta primera es, ¿el llamado de Dios es solo para salvación? ¿Es solo para salvación? Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos y de los siglos. Nuestra salvación. Bueno, el versículo que acabamos de leer nos hace 3 énfasis. Él nos dice, y en 3 conceptos que son súper importantes. Nosotros tenemos que entender que Él mismo es quien nos salvó, nos llamó con un llamamiento que es santo. ¿Ok? Y hay un propósito, y el propósito no es nuestro, ni de los que están a nuestro alrededor, sino que es el propósito eterno, según el propósito suyo. Entonces, con respecto a la salvación que hemos recibido del Padre, tenemos que entender que ahí mismo el autor de Hebreos dice que tenemos una salvación tan grande, es decir, que la salvación que Dios nos da, nos ha provisto en Cristo, no solo contempla una área de nuestras vidas, que tiene que ver con la salvación de nuestras vidas, ¿ya? Principalmente, ¿verdad? Pero esta salvación es tan grande que no solamente tiene que ver con eso, sino que mucho más allá. Dice que tiene que ver con todo nuestro ser. Sí, con todo nuestro ser. De repente no somos capaces de dimensionar esta salvación. La encuadramos o la estructuramos solamente en un plan, en que el hombre sea salvo. Pero además de la salvación, Dios tiene un propósito con el hombre, ¿ya? Nos alegramos en la salvación, si es verdad. Dice que hasta los cielos, los ángeles dan gracias y glorifican a Dios por uno que es salvo. Entonces nos alegramos, nos regocijamos, cantamos alabanzas respecto de la salvación que hemos recibido. Pero no hemos considerado todos los alcances que tiene esta salvación. Dwight L. Moody decía, todavía está por verse lo que Dios puede hacer con, por y a través de una persona enteramente consagrada a Él. Dwight L. Moody fue un evangelista de mitad de los 1800, pero que fue tremendamente usado en el ministerio de la evangelización. Con poder, con prodigios, con milagros, pero con un fluidez en la palabra para llevar el evangelio, para alcanzar a muchos y también para equipar a muchos otros, ¿ya? Entonces me pareció muy interesante recoger ese comentario de Moody. Entonces, considerando que el tema del llamado de Dios no solamente tiene que ver con la salvación, y tenemos que ver que hay temas pertinentes de los cuales la iglesia no podemos dejar de hablar. Un creyente que solo busca reconocimiento y descuida la responsabilidad como hijo de Dios, no ha comprendido su razón de ser sobre esta tierra. La doctrina sin el servicio es un conocimiento vacío. Tiene que ir acompañado con el ejercicio, con la acción, con el sentido de la vida. Debemos aprender a vivir en Cristo. Debemos conocer las doctrinas fundamentales de la Biblia. Pero también debemos conocer nuestro llamado y propósito de parte de Dios para con nosotros. Dice que una iglesia conocedora del valor y la pertinencia de su llamamiento, es decir, lo pertinente, lo contextual, nuestro llamamiento no es para mañana ni fue para ayer, es hoy el llamamiento, es urgente, pertinente hoy el sentido de nuestro llamamiento.
y también con eso la misión, el propósito que debemos cumplir. Entonces, una iglesia que conoce del valor y la urgencia de su llamamiento es una iglesia que tiene ímpetu, fuerza, arrolladora, es una iglesia impactante, que cumple su cometido eternal, su misión eterna. Esa es la iglesia. Recuerde que la iglesia es usted y yo. Y hoy día nos están hablando a nosotros de manera personal, como iglesia, lo que yo soy, la iglesia del Señor. Entonces, en este llamado tengo que entender que soy una iglesia que es arrolladora, impactante, que cumple su cometido eterno. Cada creyente debe encontrar su lugar en la gran obra del Señor y realizar su tarea con diligencia absoluta y disfrutar la experiencia de un sacerdocio santo a la luz de este nuevo pacto. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a ir entendiendo que el llamado de Dios es que Dios nos llama a ser salvos, a vivir vida santa, a ser útiles a los demás y a ocuparnos en otras muchas áreas que son comunes para todos los creyentes. Sin embargo, existe un llamado específico para cada cristiano, que tiene que ver muy particularmente con los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Descubrir ese llamado personal y vivir para cumplirlo, ¿ya? Aquí las cosas no ocurren por un arte de magia, un sortilegio. No, nosotros debemos vivir para ir descubriendo el propósito de Dios para nuestra vida. Y al descubrirlo, hay este llamado que debemos cumplir. Entonces, y esta es una de las más agradables tareas que le ha sido dada a un hombre, a una mujer. Entonces, vamos a ver algunas características de este llamado. El llamado de Dios es claro. Es decir, no es algo ambiguo, ¿ya? O turbio, ¿ya? El llamado de Dios es claro. El apóstol Pablo asegura que el Espíritu habla claramente. Primera de Timoteo 4:1 dice, porque Él es Dios y no es Dios de confusión. En el 14:33, cuando el Señor se dirige a alguien para indicar su plan, lo hace de tal manera que a la persona no le queda duda de lo que Dios le está pidiendo que haga. Es verdad, puede que el individuo en concreto le cueste asimilar lo que está ocurriendo, pero Dios garantiza que no queda ambigua su elección y propósito. Los ejemplos bíblicos así lo confirman. Abraham no tuvo duda que Dios estaba indicando lo que le estaba indicando. Ahí estaba su voluntad y su llamado, dice en el libro de Hebreo, ¿verdad? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber, sin conocer. Pero en el llamado él obedeció, conforme a la relación que Dios tenía con el hombre en el antiguo pacto. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 11 del libro de Hebreo. Moisés tuvo la evidencia de que quien lo llamaba era Dios. ¿Usted recuerda cómo Dios le habló a Moisés? ¿Verdad? A través de ese fuego encendido en esa zarza. Los discípulos fueron llamados claramente por Jesús, de forma que ninguno dudara la tarea a la cual eran llamados. Dios, sin duda, llama de tal manera que es imposible no entenderlo. También debemos saber que el llamado de Dios es un acto soberano de su gracia. Dios llama a un creyente por su gracia. Nadie, ninguno de nosotros, reunimos condiciones para ser llamados por algún mérito nuestro. No tenemos mérito alguno. La Biblia dice que estábamos todos destituidos de su gracia. ¿Ya? Entonces no tenemos mérito. Mira lo que estás haciendo. Ni siquiera a Pablo, que ha sido el genio teológico más grande de los tiempos, dice, que se atrevió a presumir de sus capacidades y servicios. Los que conocen un poco de la biografía de Pablo, saben que él es fue un hombre fiel, íntegro, cuando tuvo que servir a las fuerzas romanas, pero también fue un hombre que fue instruido en aquellos tiempos
vamos a decir, en una de las mejores universidades y con uno de los mejores maestros. Entonces habían capacidades intelectuales, capacidades físicas, estratégicas en él, pero él expresa de sí mismo con modestia. En el libro de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Obvia cualquier mérito personal, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia, el favor, la misericordia de Dios está conmigo. Esa comprensión que debemos tener todo de la gracia de Dios, eligiendo a un creyente como nosotros, para una tarea determinada. Es el pasaporte para entrar en un servicio abnegado, constante. La abnegación es un sentido de no que hoy día lo hago, que más rato, no, es siempre, es constante. Miren, con la plena certidumbre de que nuestra debilidad, que es propia del ser humano, nos va a impedir que hagamos nuestra parte con ese. Porque no es en nuestra fuerza, no son con nuestras armas. Es más, si nosotros considerándonos inútiles, débiles, Dios ve en nosotros un potencial sobrenatural para cumplir su propósito en este llamado. El llamado sin duda puede ser resistido. Podemos hacer oídos sordos. Podemos querer hacer nuestra propia opinión, nuestra propia voluntad. Pero Dios puede fijar sus ojos en nosotros, en una persona, llamarla por su nombre para un servicio determinado, y sin embargo, ese individuo puede resistir el designio de Dios. Jonás resistió el llamado de Dios, ¿cierto? En un primer intento dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás dice, y usted conoce la historia, sin duda, Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Y usted conoce al final de la historia, y se fue lejos de la presencia, y se subió en un barco con destino a Tarsis. También dice la fraternidad con las cosas de esta vida. Muchas veces el creyente está tan arraigado a las cosas cotidianas que se vuelven tan significativas para el hombre, puede llegar a estorbar la aceptación de un llamado de Dios. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y esta palabra se hace infructuosa. Dios está hablando a nuestro oído. A través de las circunstancias, Dios se está manifestando a nuestro alrededor. Abrimos las escrituras y viene una palabra reveladora para nuestra vida, pero seguimos mirando que tenemos que trabajar, que hay que preocuparse de esto, que hay que hacer esto otro. Oh, me queda tanto tiempo, soy tan joven, tengo que viajar. En fin, vamos colocando las excusas delante de Dios para estorbar este llamamiento, ¿ya? Por eso que la palabra es puesta. Y como somos sembrados entre espinos, estos espinos crecen y quieren ahogar esa palabra que fue plantada en nosotros a través de todas las circunstancias y las cosas que van pasando a nuestro alrededor. Entonces, pongamos atención. Dios nos ha llamado con un propósito eterno. ¿Ah? Mi abuelita tenía un dicho que nosotros nos fuimos puestos aquí para semilla nomás, sino que teníamos que también hacer el sentido de llegar a ser una semilla, pero esa semilla fuera también muy prolífera. Entonces el llamado no es sencillo, porque la semilla tiene que cumplir todo el proceso, y a veces el proceso es doloroso. Y entonces a veces el hombre no está dispuesto a eso. Sabe que está el llamado de Dios, pero como Jonás, estamos mirando siempre la otra salida, donde podamos sentirnos mejor, que no tengan que exigirme tanto, ni que yo tenga que tener tanta responsabilidad. Así que estar atentos, eso lo encontramos ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 22. Y la apostasía, negar, también es evidencia del que el llamado de Dios puede ser desechado, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
Algunos, dice, negarán la fe, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas que no son de Dios, sino que son doctrinas de demonios, colocando mayor oído a aquellas cosas, para así hacer apagar el llamado de Dios, silenciar el llamado de Dios. Pero el llamado de Dios es eterno, eterno. El llamado de Dios es permanente. El llamado de Dios es firme. Él no cambia de idea, ¿ya? Porque es irrevocable, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 29. Pero podemos decir, no, es que alguna vez el Señor a mí me llamó para que yo le enseñara a los niños en la iglesia, pero yo creo que ese ya no es mi llamado. Tengo que, no sé, dedicarme a ser el que recibe en la puerta. Se lo quiere, yo no. Sí, una vez me llamó el Señor. No, el llamado de Dios es irrevocable. No se puede, nadie te lo puede quitar, ¿ya? Es dado por Dios. Lo que Dios nos da, nadie nos puede arrebatar lo que Dios nos ha dado. El llamamiento de Dios es confiable. Dice, Él estará con los que son llamados. Juan Wesley, yo sé que usted ha sabido de él, quien ha sido, dice, uno de los más grandes paladines del Evangelio, pudo decir en su lecho de muerte, lo mejor de todo es que Dios ha estado con nosotros. El recuerdo de la compañía de Dios durante tantas batallas era lo más sobresaliente que venía a la mente de este veterano de 1000 batallas. Dice que para muchos el llamado al ministerio no ha sido fácil. Tal vez con muchas tristezas, dolores, desengaños, se ha sentido abandonado. ¿Ah? Pero aunque todos se hayan ido, la palabra del Señor dice que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin. Entonces, por eso Juan Wesley fue capaz de decir eso. También habiendo sufrido dolores en tantas batallas, tantas desilusiones, pero lo mejor de esto es que siempre supo que el que lo llamó, siempre estuvo con él, ¿ya? Así que demos gracias a Dios por su llamamiento, porque Él firme, su llamamiento perdura, aunque cambien los modos, aunque cambien los tiempos. No podemos ver que hoy día digan, pastores, yo no quiero ser más pastor porque estoy viviendo en un tiempo que no me acomoda. El contexto de hoy no me acomoda. El llamado de Dios es permanente. Hola, me dice mi esposo que se está escuchando bien. Sí, muy bien. Okay. Sí, muy bien. Ya, se está escuchando bien. Entonces, el llamamiento de Dios es firme, ¿ya? No van a cambiar, aunque cambien los modos y los sistemas, porque la fidelidad de Jehová es para siempre, ¿verdad? Ahí lo vemos en el libro de los Salmos. También el llamado de Dios es oportuno, ¿ya? El sabio Dios llama a una persona siempre en el tiempo correcto. Perdón que me muevo un poquitito, pero busqué ahí en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Los tiempos de Dios son correctos. Parece que nosotros creemos que ya ha pasado el tiempo. Sara dijo, yo ya no estoy para ser mamá, pero Dios dijo que concebiría. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos, correctos. El llamamiento de Dios, por ejemplo, tardó 80 años, pero Sansón o Juan el Bautista dice que fueron llamados antes de que nacieran. Entonces, en los planes de Dios no hay esquemas, no hay fórmulas, ¿ya? Solo principios eternos. Solo principios eternos. Dios tiene propósitos con principios eternos, no temporáneos, no temporales, sino que eternos, hasta el final de todos los tiempos. Entonces, Él es el que llama y lo hace en justo momento, a partir de su omnisciencia y su sabiduría. Dios no solo llama en tiempo oportuno, también llama a la persona correcta según su designio. Gálatas 2,
8, se los leo porque afirmaba lo que estaba aprendiendo. Pues él que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo hablando de eso, ¿sí? Porque Dios nos llama con un propósito. Tenía que hablar. En esto Dios suele sorprendernos, tanto a la persona que Él llama, como a los que observan desde afuera. Pues algunos, por extraña razón, el Señor usa gente que en apariencia no son las adecuadas. Dios rechaza nuestras excusas y nos da una perspectiva diferente. Bueno, y usted sabe lo que dijeron de Pablo. ¿Y quién es este? El perseguidor, y ahora viene a predicarnos al Cristo, al que perseguía. ¿Cuánto habrán dicho de nosotros? ¿Y quién es ella? ¿Ah? ¿O no se recuerda que él andaba en el depósito de licores de la esquina o bebía en las plazas? ¿Mm? Porque los hombres tienen una visión, pero Dios ve mucho más allá. Él sabe y nos conoce y nos ama con ese propósito eterno, y su llamamiento viene de parte de Él. Entonces Pablo dice, sino que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie diga de sí mismo, yo he sido llamado por los méritos, por mi capacidad intelectual, por mis seminarios, por mis bachilleratos, por todo lo que usted quiera pensar, yo tengo capacidades. No, más por Él estamos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, dándonos sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, dele gloria al Señor, gloríese en el Señor. Entonces el llamado de Dios es siempre oportuno. El llamado de Dios es confirmado además. Dios confirma su llamamiento y a cada persona de diferentes maneras, pero lo hace enteramente por nosotros, para ayudarnos a persistir, ¿ah? A ser perseverante, hermano. Yo de repente hemos escuchado testimonios de hombres o mujeres y dicen, no, yo cuando era muy joven recibí una palabra para mi vida que me encomendaban en misiones, en la educación cristiana, como pastor, en fin, como líder de joven, pero nuestras dudas, cuando comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, vemos nuestras debilidades, nuestras incapacidades, y son lo que llevamos delante y decir, no, yo no tengo experiencia, estoy recién, soy nuevito, en fin, ¿ya? Pero debemos, porque Él está para ayudarnos a persistir, a pelear con nuestras dudas y para tomarnos, para asistirnos a la hora de enfrentar los desafíos de la misión encomendada. Dios nunca nos dejará solos. Cuando hay un llamamiento de Dios, Dios irá con nosotros. Él dice, yo nunca te dejaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estará con nosotros todos los días y hasta el fin. ¿Ya? Él irá con nosotros. Él no nos ha dejado huérfanos. ¿Ok? Él nos dijo, yo me voy, pero dejo con vosotros al Consolador, mi Espíritu. Él mismo os guiará a toda verdad y a toda justicia. Son ciertas las promesas de Dios, aunque a veces en los momentos débiles usted puede decir, no sé dónde estoy, cómo me sostengo, pero Dios es fiel. Él nos sostiene para desarrollar este determinado llamado. Esta confirmación viene primeramente mediante el testimonio interno del Espíritu. Juan 16, 13, Romanos 8, 16. Dice, es el Espíritu Santo en nosotros que nos da la seguridad interna de que hemos sido especialmente llamados para desarrollar determinada tarea. No es que haya una capacidad intelectual para poder discernir el llamado de Dios. El llamado de Dios es a través del Espíritu. Él os guiará a toda verdad. Él nos dará a entender todas las cosas. ¿Ya? Entonces es a través del Espíritu. En segundo lugar dice, Dios confirma su llamado mediante obras que respaldan su palabra.
Esta obra consiste en intervenciones sobrenaturales de Dios en distintas maneras. En el libro de Hebreos 2:4, les voy a compartir también porque para que nos afirmemos ahí en el consejo. Hebreos, me fue más atrás. Pero, perdón, pero ya se los leo al tirante. Respecto al Espíritu, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Él da testimonio respaldando sus palabras con intervenciones sobrenaturales. Y en tercer lugar, Dios confirma su llamado mediante el reconocimiento de la iglesia, ¿cierto? Que son nosotros, ¿ya? Entonces, en 1 Timoteo 4:14 dice a Timoteo, cuando los presbíteros son quien ponen sus manos para ungirlo, ¿cierto? Como el siervo. Entonces, estos elementos de confirmación siempre están presentes cuando el llamado es genuino de parte de Dios. Si no hay un llamado, si yo entendí, si alguien vino y dijo, sabe, hermana Elena, usted va a ser la pastora de allá, de Cerro Navia, y porque el Señor me lo dijo, pero usted no ha recibido el mensaje, usted no ha recibido la palabra de Dios, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, te lo va a decir a ti, y te lo va a confirmar a ti, a través de estos prodigios y milagros, o va a tomar a hombres que van a venir para confirmar lo que primeramente Dios te está diciendo a ti. ¿Ya? Dios no va a hablar a ellos y no me va a hablar a mí. Dios tiene que hablarme a mí porque Él me está llamando a mí. ¿Ya? Pero ese llamado debe ser confirmado. Mi esposo me dice, en algún momento, Dios, hombres que vienen y dicen, tú tienes que irte a China y tienes que dejar tu familia. Dios no habla de esa manera. Dios no habla así. Sal del empleo, deja tu empleo que tienes hoy día. Dios no habla de esa manera, ¿ya? Dios siempre va a confirmar su llamamiento, ¿ya? Nos va a hablar a través del Espíritu. Y para eso tenemos que estar alineados con su Espíritu. Tenemos que tener tiempo de oración, tiempo de la lectura, escudriñando su palabra. Recuerde que Dios nos está hablando todo el tiempo, todo el tiempo. No hay momento que Dios deje de hablarnos. Circunstancias, experiencias diarias, palabras, oración. Usted es un instrumento de Dios para hablar a nuestras vidas. Entonces, el llamado de Dios es siempre confirmado. El llamado de Dios es sobrenatural. El llamado de Dios siempre tiene un antecedente divino. No depende de la persona, sino que de Dios. Salmo 60:12. No está relacionado con capacidades humanas, sino con las capacidades divinas. No está relacionado con recursos humanos, sino con dones celestiales. Puede que un creyente reciba su llamado desde una trepidante voz audible o mediante un profundo sentir interior, pero cualquiera que sea la forma, siempre la huella de Dios a través de su Espíritu tiene que ser notoria en nosotros. Y ahí estamos viendo la confirmación del Espíritu en nuestras vidas. Pero se ha vuelto común, dice que alguien que ha sido llamado, suponga que debe dejar de inmediato lo que está haciendo, los empleos, su estudio, como si fuera una exigencia de parte de Dios. Pero no necesariamente es así. El llamamiento a un área de servicio generalmente se puede hacer desde un estilo de vida cotidiano. ¿Es verdad? Tal vez puede ser maestro de educación cristiana, pastor, líder de joven, pero tú puedes seguir estudiando, puedes seguir desarrollando tu profesión, alcanzar tu empleo, tu éxito profesional y además de ir desarrollando el llamado de Dios, cumpliendo la misión para la cual ha sido encomendado. El llamamiento a un área de servicio generalmente se puede hacer, como le decía, desde un estilo de vida cotidiano, a menos que Dios mismo indique lo contrario, hermano. Dios mismo a través de su Espíritu, recuerde, su Espíritu, Él tiene que confirmar los hechos prodigiosos,
lo tienen que confirmar en tu vida. Y seguramente Dios, si necesita reconfirmarlo, va a tomar a un creyente, a un instrumento suyo para venir y hablarte, ¿ya? Lo glorioso de Dios es que su llamamiento sobrenatural brilla, más porque se produce en vidas normales que aceptan el reto de vivir por encima de lo natural. Es verdad. De nosotros dice la palabra del Señor que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. A veces el común de las personas no logra entender que podamos resistir a tantas situaciones adversas. Y para poder declararles de que en definitiva no son nuestras fuerzas, sino que cuando hemos sido débiles, cuando hemos sentido desolación, es Dios mismo que se hace notorio en nuestras vidas. Y somos lo que podemos dar testimonio a otros, que somos sostenidos en su gracia. No hay fuerza humana, porque la fuerza humana tal vez no tendrían sucumbido, sobre todo en estos tiempos que hemos vivido en soledades, enfermedades, angustias, preocupaciones, por la escasez del trabajo, por la escasez en las mesas, en fin. Pero Dios nos asiste todo el tiempo, en cada instante y en cada momento. Y ese es lo sobrenatural que vivimos cada día, experiencia sobrenatural que vivimos cada día con nuestro Señor. Entonces, y esto para el llamado para la iglesia. Desde los tiempos de los primeros cristianos, ahí vamos a hablar entre los años 5 después de Cristo. Nos vienen hablando de los finales de los tiempos. Corren tiempos finales para la iglesia. Y la inminente venida de Cristo está a las puertas. Entonces, iglesia, debemos apresurarnos. Porque los campos están blancos. Están listos para la cosecha. Pero la Biblia dice que los obreros son pocos. Los que quieren trabajar. Los que quieren cumplir el llamado de Dios. En su propósito. Los que quieren cumplir ese propósito en este llamado de Dios. Entonces los campos están listos y Dios sigue llamando a los que quieren trabajar por y para Él. No estamos trabajando por nosotros y para nosotros. No estamos trabajando porque, en mi caso diría yo, porque mi clase, mi grupo fuera el mejor y el mayor y el más numérico, ¿no? El trabajo que hacemos cada día como siervos inútiles delante del Señor es por Él y para Él. ¿Ya? No, si hay algo que esté mirándonos a nosotros mismos como exitoso por lo que estamos haciendo, creo que estamos desviando el sentido del llamado de Dios en su propósito para con cada uno de nosotros. Entonces Dios está llamando al pueblo santo, ¿ah? Somos la iglesia santa, una iglesia que ha sido santificada, a un servicio de proporciones sobrenaturales. ¿Ah? A veces creemos que es tan sencillo hacer lo que Dios o lo que la iglesia me pide que haga o mi líder me pide que haga. Hermano, no han sido tiempos fáciles, periodos fáciles para mí, para como familia. Y cuando me dan el tema para estudiar, la primera confrontada soy yo. Soy la primera confrontada, porque sé cuál es mi llamado, pero muchas veces he querido bajar la guardia, bajar mis brazos, decir, oh, yo no soy para esto, no tengo esto, no, yo no tengo fuerza, en fin. Pero entendí que este es un llamado sobrenatural. Lo natural a mí me dice, todas aquellas cosas son tus falencias y son todas tus debilidades. Eso me dice lo natural. Pero lo sobrenatural me dice de que en Él soy más que vencedor. En Él no vivo yo, es Él el que vive en mí. Entonces, son palabras que me impulsan y eso son el accionar sobrenatural. Hermano, porque ayer me sentía debilitada, sin fuerza. Pero hoy día sé
que no son mi fuerza, que son la fuerza de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, el llamado de Dios no, es inexcusable. No podemos llevar delante de Él alguna objeción. No podemos ir delante de Él para disculpar ni decir, Señor, mire, se me rompieron los zapatos, no tengo zapatos para ir a predicar. No, porque su llamamiento es eterno. Si Él te llamó, Él va a cumplir todos los propósitos en tu vida, en mi vida. Y no vamos a ir solos, vamos a ir respaldados por Él. Él irá delante de nosotros. Él abrirá caminos, dice, donde no lo hay, porque Él hace senda donde no lo hay, y Él abrirá caminos. Y sin duda irá detrás de nosotros, porque dice que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro guardador. Entonces, concluimos, Dios está llamando a un pueblo santo, a un servicio de proporciones sobrenaturales. Recuerde que el plan de Dios en su llamado no es solamente darnos la salvación, es mucho más que eso. Es un llamamiento muy grande, como le dijo Pablo a Timoteo. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras capacidades, o a lo bello, o a la intelectualidad que tenemos cada uno de nosotros, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segundo de Timoteo 1:9. Queda abierto si hay algún comentario, alguna pregunta. Si no hay preguntas es porque quedó todo claro, 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 claro. Lo que sí me gustaría oír comentarios. Más que comentario, agradecimiento, porque Dios siempre habla tiempo, fuera de tiempo, en todo momento. Agradecida de esta palabra, de esta clase, hermana. Amén, amén. Porque los tiempos que estamos viviendo, que, mire, hoy día tenemos que predicar a través de estos sistemas online. Entonces, cumplir el ministerio se ha vuelto bastante difícil para muchos. Emocionalmente, las personas han sido afectadas, ¿verdad? Entonces, y también muchas veces las afectaciones emocionales debilitan y debilitan todas las áreas del ser humano y del creyente también, y del creyente también. Cuando ya dejamos de oír esta palabra de que Dios está actuando en nuestras vidas a cada momento, a cada instante, con un propósito eterno y de una manera sobrenatural, es que es de la única manera que vamos a entender que nuestras justificaciones son la nada misma delante del Señor. Entonces, Pablo, piensa en Pablo, perseguido, puede haber sido todo lo que usted quiera, un perseguidor de la iglesia, se convirtió también en uno de los mártires. Golpeado, preso, casi muerto, dejado en la frontera de la ciudad, en fin, enfermo, casi ciego. Pero él quería cumplir el llamado de Dios. Quería predicar el evangelio de salvación y que muchos otros más cumplieran el propósito para el cual estaban siendo llamados. Sí. Yo deseo de todo mi corazón que Dios cumpla su propósito en mi vida y yo quiero tener una vida delante del Señor dispuesta para que Él vea en mí la utilidad, en que puedo servirle, cómo puedo cumplir a cabalidad su llamamiento. Y sé que hoy día lo estoy haciendo y estoy viviendo una experiencia sobrenatural a través de esta experiencia de estar dictando esta charla. Es una experiencia sobrenatural, porque tal vez hubiese querido estar tirada en mi cama, sin deseo de levantar la cabeza,
y dándome vuelta y revolcándome a lo mejor en todas de mis debilidades y mis impotencias. Pero estoy aquí. Y esto es una acción sobrenatural de parte de Dios, porque no es mi fuerza, sino porque Él es el que te sostiene. Amén. Yo quiero darle gracias al Señor en esta mañana porque Él nos recuerda a través de su palabra quiénes somos, para qué hemos sido llamados. Y el Señor siempre nos va a estar dando la oportunidad de estar trabajando en las personas. Yo acá en este pasaje que yo vivo, en la tristeza de que 2 vecinas se fueron muy seguidos por menos de 1 año, menos de 6 meses. De principio, obviamente, la tristeza, porque tan rápido, así como que nunca pensé que personas no eran tan ancianas, y de la noche a la mañana partieron, pero yo le decía, yo le daba gracias al Señor porque a través de ese dolor, aunque yo a ella, gracias al Señor que me quedó en paz, porque yo le hablé del Señor, estuvieron acá cuando teníamos las barcas, estuvieron acá con nosotras, y ellas no continuaron, pero ahora, por ejemplo, estoy con las hijas de ellas. Yo no pensé nunca que a través de esta partida de ella yo podía estar consolando a su familia, hablando del Señor, acercándome a ellas, porque eran como personas inalcanzables, por así decirlo. Entonces, no es que porque tuvieron que ellas partir para que Dios hiciera eso, no, sino que yo creo que Dios nos hace trabajar como Él quiere, pero yo veo, hermana, cada día el Señor yo digo, Señor, usted nunca me va a dejar de sorprender el amor de Dios para las personas, hermana amada. El amor para las personas que no le conocen, de una manera u otra, y que el Señor nos ayude para no perder esa oportunidad que el Señor nos da de poder a estar con esas personas. Así que yo le doy gracias al Señor por eso, porque de repente uno dice, uy, pasó esto, ¿cómo continuó? ¿Cierto? Predicando el Evangelio, ¿cómo lo hacemos? Pero el Señor siempre abre, como decía la palabra, Él abre camino donde no hay para aquellos que no le conocen. Así que yo le doy gracias todos los días de mi vida de haber sido un milagro, que el Señor se haya fijado en mí. Siempre me emociona esto porque ser hija de Dios, ser hijos de Dios es muy grande, ¿no? De ver cómo la gente no le conoce, de ver cómo está el mundo y de que nosotros seamos privilegiadas de ser hijos de Dios, de tener este llamado maravilloso, primero para nosotros y después para los demás. Pero siempre, hermana amada, siempre el Señor nos va a dar la oportunidad de trabajar, pero ahí tenemos que aprovechar nosotros, porque nunca ningún hijo de Dios va a estar cesante. Nunca. Siempre va a haber... Lo interesante de eso es entender trabajo. Que el llamado tiene un propósito, que el llamado de Dios tiene un propósito, que Dios no nos llamó solamente para ser salvos, sino que hay una tarea que debemos cumplir. ¿Ya? Y gracias por esto y para darle la oportunidad a la otra también. Darle gracias al Señor y que nos recuerda que tenemos un llamado. Y que, amén, como decía al comienzo usted, hermana Nenita, no sea la pregunta, solamente tenemos un llamado para salvación, no, mucho más. Así que le damos gracias al Señor por esta mañana, por usted, porque a pesar de su situación, porque en realidad yo estuve con mi mamá muy poco tiempo y sé lo difícil que es, no es fácil. Y usted tiene sus 2 papás, así que ahí vaya nuestra oración para usted siempre, que el Señor la fortalezca. ¿eh? El Señor nunca va a estar finita de lo que uno pueda llevar. Así que ánimo, Nenita, el Señor la fortalezca. Y sigamos cumpliendo nuestro llamado nomás. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Entonces, ¿qué dice la anfitriona? ¿Cerramos? Lo que pasa es que para volver a la sala principal nos va a aparecer, digamos, nos van a hacer la invitación, así que aún tenemos algunos, como 5 minutos para poder seguir compartiendo, comentando, conversando, sí, aquí. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo por ahí? ¿Cuánto habíamos en clase hoy día? No tengo idea. ¿Teníamos? 10. Somos 10. Somos 10. Sí. Somos 10. Sí. No sé si habrá alguna duda. Abraham no tuvo duda. Él o yo. Hermana Nenita. Hola. Hola. Un gusto verla, hermana Nenita.
Dios le fortalezca, le ayude, levante su brazo, le abrazo con mucho cariño, que le vaya muy bien en todo su ajetreo diario, que no es poco. Así que Gracias. un gusto verla, un gusto saber de usted, un gusto escucharle. Y una inquietud que yo tengo en relación a su exposición, que yo creo que nos falta también hacerle mucho hincapié en la segunda parte, digamos, del trabajo, que yo creo que ahí donde estamos, yo me pongo de las primeras flojos, en cuanto a retener a las personas, a consolidarlas en el cristianismo. No estoy hablando de una congregación específica, sino que en el cristianismo, en la viña del Señor, pues yo creo que eh, alcanzamos y se puede alcanzar a gente, yo creo que se hace, de cierta manera se hace, hoy por el culto por Facebook se hace y se alcanza gente, pero yo creo que donde estamos flojos es justamente en el otro paso, en, en estar con la gente, en tener contacto con ella, estarlas llamando, estarlas preocupándose por ella, más que enseñarles, que también obviamente hay que hacer un discipulado con ella, pero un discipulado completo, un poquito tal vez mirando cómo Jesús lo hacía. El discipulado de Jesús tenía que ver con enseñar, pero también compartir la vida cotidiana con los discípulos, porque ese es un discipulado, o si no serían estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que en el paso 2 es cuando nosotros estamos más flojos, que es en estar con la gente, en llamarla, en preocuparnos. Estoy hablando de los que alcancemos, ¿no? Los que Claro, alcancemos, porque yo creo que ahí, en mi opinión, yo creo que yo me confieso públicamente y ahí yo soy muy floja en esa parte y creo que esa parte también tenemos que potenciarla porque el llamado, el trabajar está claro, el Señor nos ha estado hablando al respecto, pero yo creo que ahora nos falta potenciar el paso 2, digamos, ya sí. que estamos hablando de pasos, estamos con los pasos ahí en la noticia y qué sé yo, entonces yo creo que nos falta esa parte y es mi mea culpa, ¿no? De no tener ese trabajo de preocuparme de la gente, yo creo que hay que empezar también a potenciar el paso 2 que yo le llamo. Así que muchas gracias, hermana Elena, y mucha fuerza para usted y un abrazo cariñoso en mis oraciones todos los días por usted, hermana Elenita. Amén. Gracias, Lurita. Respecto a lo que comentas, estoy muy de acuerdo contigo. Y la palabra clave es esa, consolidación. Y la aprendí cuando me operaron de mi rodilla y mi hueso no consolidaba, porque me tuvieron que fracturar el hueso y después el hueso no se pegaba. Entonces, nosotros, claro, cumplimos, y como no se pegaba, me iban a tener que volver a operar para ver qué pasa. Entonces, nosotros, claro, tú dices, nosotros alcanzamos, predicamos, alcanzamos, pero después no hacemos que la gente consolide, crezca, se amalgame con nosotros para poder crecer juntos, sino que predicamos, las alcanzamos, pero las trajimos, pero en algún momento se vuelven a ir. ¿Por qué? Porque no somos capaces de hacerlas consolidar. Y la consolidación viene que hay que cuidar, que hay que ayudar a crecer, que hay que nutrir para que tenga fuerza, para que se pueda unir con el resto. Entonces es un trabajo que, como tú dices, tenemos en esa área y hacemos también nuestra mea culpa. Yo también hago la misma mea culpa. Podemos tener una muy buena llegada, pero hasta ahí nomás quedamos. Entonces dejamos como el trabajo del llamado que Dios nos hace, lo dejamos inconcluso. Así que debemos ser más perseverantes. Gracias, hermana Elena, gracias. Hermana Elena, ¿Hija? muchas bendiciones a todos y gracias por esa lección que nos ha enseñado. Quiero decir algo, pero que no hay nada que ver con es una pregunta, con la lección. Ayer fui a comprar en una persa y he visto que era una iglesia evangélica que estaba funcionando. Había mucha gente adorando todo. Y lo que yo me gustaría saber, como si
si tenemos ese derecho para juntarnos para hacer culto, porque ayer lo he visto. Mire, nosotros de momento no se ha llegado a ningún acuerdo o fecha precisa para retomar nuestro servicio. Se está trabajando en alguna manera para ir desarrollando todo nuestro protocolo para cuando se determine el día en que debemos regresar, estemos todos muy bien preparados, muy bien instruidos en eso. Pero nosotros como congregación, hasta donde yo tengo entendido, no tenemos definido todavía nuestro retorno a la congregación. Hermana Elena, ¿puedo agregar algo? Sí, yo personalmente creo que no debiésemos todavía, porque estamos viendo que muchas comunas están retrocediendo. Entonces, Sí. no es prudente volver hoy. No es prudente porque las comunas están retrocediendo. Entonces, si nosotros lo hacemos, vamos a hacer más un daño que un beneficio para nosotros mismos. Entonces, yo creo que es mejor por hoy quedarse en la casita y darle gracias a Dios que tenemos esta oportunidad, porque antiguamente esto no estaba. Así que yo creo que tenemos que seguir cuidándonos mucho, Simsi, así que es mejor estar en casita nomás. Ahí tranquilita. En riesgo. Aquí acaban de enviar en la pantalla ustedes para que puedan salir de este grupo y volver a la sala principal. Listo, oramos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Bendice a tus hijas y a tus hijos. Que este sea un día agradable delante de ti, Señor. Y que podamos disfrutar en familia y bueno, y que podamos también disfrutar del buen consejo de tu palabra luego en nuestro servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volvemos.